Pues vamos a continuar nuestro estudio de qué es la Iglesia y en esta tarde vamos a continuar con el punto número 5 que tenéis delante de vosotros, el origen de la Iglesia. ¿La Iglesia cuándo comenzó? ¿En Pentecostés? ¿Estamos todos de acuerdo? Otros creen que la Iglesia no comenzó en Pentecostés, comenzó en el Antiguo Testamento, que la Iglesia comenzó en Edén, con los primeros creyentes. Y nosotros ya hemos aprendido que aunque hay creyentes redimidos en todas las épocas que Dios ha querido salvar, desde Adán, pero dentro de todos los redimidos hay un grupo de personas de los redimidos que la Biblia llama la Iglesia, como un grupo diferente a Israel, étnico, y como un grupo diferente a los creyentes del Antiguo Testamento. Y es lo que vamos a estudiar esta tarde, el origen de la Iglesia. ¿Cuándo comienza la Iglesia? La Iglesia sabemos que es una entidad espiritual exclusiva del Nuevo Testamento. Exclusiva del Nuevo Testamento. Y vamos a ver 5 razones o 5 textos bíblicos que nos ayudan a ver esto. Hay muchas más, no estamos diciendo que sean las únicas, pero vamos a resumirlo en 5 versículos o 5 principios. Por ejemplo, Mateo 16, 18. Sabemos que este versículo es bien conocido, utilizado en nuestro estudio de qué es la Iglesia, ya que Jesús mismo hace una declaración en Mateo 16 que establece este principio, esta diferenciación, este anuncio profético. Mateo 16, versículo 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que de aquí tenemos la primera razón por la que la iglesia se origina en el Nuevo Testamento. Y no está en el Antiguo, sino que comienza en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque mira, observa que aquí Jesús enfatiza que la iglesia no existía en ese momento. Él lo está enfatizando. Durante el tiempo de su ministerio en la tierra, ni antes de su ministerio en la tierra, sino después de su ascensión, después de que Él vuelve a los cielos, como vamos a ver más adelante, en este momento la iglesia no existe. Observa lo que dice ahí, versículo 18. También yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Y ese verbo que nos dice estoy edificando o he estado edificando y seguiré edificando. No, lo dice en futuro. Y en futuro significa que la iglesia no existía. No existía. Esa es la primera razón. Segunda razón. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Si Cristo ha dicho que Él edificará su iglesia, Primera de Corintios 12, 13 nos explica la forma en la que Dios edifica su iglesia. Primera de Corintios 12, versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judío o griego, ya esclavo o libre, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y aquí en el contexto lo que nos está diciendo es que la forma en la que Cristo edifica su iglesia y hace crecer su iglesia es por medio de la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por medio de la obra del Espíritu Santo, Dios bautiza a los creyentes y los une al cuerpo de Cristo desde el momento de la regeneración. Y esto está enfatizando que hay una unidad de creyentes, ya sea judíos o gentiles, todos son unos en el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Esto es una realidad que no se decía hasta este momento, hasta el tiempo del Nuevo Testamento. Así que se nos dice en 1 Corintios 12, 13 que es por medio del Espíritu Santo que bautiza a todos los creyentes en la iglesia, que es la forma en la que Dios está edificando su iglesia. Ahora, si es por medio del Espíritu Santo, tenemos la tercera razón. La tercera razón la encontramos en Hechos capítulo 1.
Hechos capítulo 1, versículo 5. Jesús anuncia que yo edificaré mi iglesia en el futuro. Vemos en el Nuevo Testamento que la forma en la que Jesús edifica su iglesia es por medio del bautismo del Espíritu Santo en la conversión, en el momento de la regeneración. El bautismo es la unión con Cristo, no el bautismo de agua. El bautismo del Espíritu es la unión con Cristo en un mismo cuerpo. Y esa obra del Espíritu Santo tiene un momento en que se cumple. Mira, dice Hechos 1:5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Quién está hablando aquí? Jesús mismo habla. Y él mismo anuncia lo mismo profético que anunció: edificaré mi iglesia, algo que sucede por la obra del Espíritu Santo. Justo antes de ascender a los cielos, él dice que Juan os bautizó con agua, pero yo os bautizo en el Espíritu Santo. Pero dice que esto ha sucedido ya o no. No ha sucedido. Así que la iglesia todavía no existía. Todavía no había un bautismo del Espíritu en el que a todos los creyentes se le uniera al cuerpo, a la iglesia, sino que Cristo anuncia el bautismo del Espíritu Santo, que tiene que ver con la conversión y la unión con Cristo, que esto sucedería inmediatamente, en un tiempo inmediato. Dice dentro de pocos días, o no dentro de muchos días, como dice otras versiones. Así que esta es la tercera razón. El Espíritu Santo todavía no había venido. No había bautizado a los creyentes y había unido a los creyentes a Cristo en un mismo cuerpo. Estamos diciendo que Él anuncia que el Espíritu Santo vendrá dentro de pocos días. ¿Y cuándo vino? Capítulo 2. Esto es la tercera razón. El Espíritu Santo todavía no había venido, sino que en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, vemos que llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado. Llega ese día de Pentecostés. Dice Hechos 2:1. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron ¿sobre quién? ¿Sobre algunos? No, sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4, ¿y algunos fueron llenos o no? Dicen. Y todos, absolutamente todos, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí está el cumplimiento de lo que Jesús anunció en su ascensión. Cuando Él asciende a los cielos, Él dice: yo bautizaré con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y llega Pentecostés y están reunidos allí, y todos los que están allí reunidos, creyentes, todos reciben el Espíritu Santo, todos son llenos del Espíritu Santo. Y ahí se manifiesta que ¿qué? Que todos son unidos al cuerpo de Cristo, como hemos leído en 1 Corintios 12. Y todos forman parte del cuerpo de Cristo desde ese momento. Ahí comienza la iglesia. En la obra, en el cumplimiento del anuncio de Cristo, en el bautismo del Espíritu Santo, en el momento del comienzo de la iglesia. En cuarto lugar, Hechos 11:15. Hasta este momento, todos los que estaban allí eran judíos, ¿verdad? Hasta este momento, todos los que estaban allí eran judíos. Pero en Hechos 11, versículo 15, se nos relata cómo Pedro cuenta de la conversión de los gentiles. Hechos 11:15, dice ahí: cuando comencé a hablar, y esto es Pedro anunciando de cómo Cornelio y su familia fueron salvados por la gracia de Dios, y él lo está contando ahora a los creyentes en Jerusalén,
Dice el versículo 15, cuando comencé a hablar, el Espíritu descendió sobre ellos. Escucha esto, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces, los gentiles son unidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, de la misma forma que fueron unidos los judíos. Y eso enfatiza que la iglesia no es la iglesia de los judíos, es la iglesia de Cristo que es formada de entre judíos y gentiles, de entre libres y esclavos, entre hombres y mujeres. Es la misma forma en la que el Espíritu Santo obra para unir a los gentiles. Y esto asienta las bases del principio bíblico. En el comienzo de la iglesia, Dios establece un principio bíblico que puede ser observado objetivamente y puede ser observado en los judíos y en los gentiles, y nadie puede decir que haya una diferencia entre ellos. Ha sucedido lo mismo en los judíos que sucedió lo mismo en los gentiles. Y establece un principio para asentar las bases de la gracia de Dios con su iglesia, salvándolos por medio de la obra del Espíritu Santo. La iglesia comienza en Pentecostés y los gentiles son unidos del mismo modo que lo fueron los judíos a la iglesia. Y en quinto lugar, está en este mismo versículo, pero hay que enfatizarlo claramente. En quinto lugar, el mismo Pedro enfatiza con la frase final que el comienzo de la iglesia sucedió en Pentecostés. ¿Verdad? ¿Por qué qué dice al final esa frase? Tal como lo hizo sobre nosotros al principio. No dice un día, no dice en Pentecostés. ¿Cuándo dice eso? Dice al principio, en el comienzo, al comenzar la iglesia. Pedro sabe que este es el comienzo de la iglesia y dice, con los gentiles ha sucedido igual que con nosotros en el comienzo. Es muy importante esas frases. Así que tenemos que el origen de la iglesia sucede en el Nuevo Testamento de manera exclusiva por esos 5 principios. Primero porque Cristo lo anunció en su ministerio. Mateo 16, 18, ¿verdad? Edificaré mi iglesia como algo futuro. Segundo, es porque sabemos que la forma en la que Dios edifica su iglesia es por medio de la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Esa es la segunda razón. La tercera razón es porque el Espíritu Santo no estaba todavía cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿verdad? Sino que Jesús anunció que dentro de pocos días vendrá el Espíritu Santo, que vino ¿cuándo? En Pentecostés, en Hechos 2, ¿verdad? Tenemos el cuarto principio, y es que los gentiles fueron unidos a la iglesia en la misma forma en la que fueron unidos los judíos. No fue una forma diferente. La iglesia está formada del mismo modo por judíos y gentiles, por la obra del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, que decía Pedro que ¿qué? Que el comienzo de la iglesia fue, ¿cuándo? En Pentecostés. Pedro mismo lo dijo así. Además, observa, dice el versículo 15, que todavía estáis ahí, ¿verdad? Tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Y ahí sobre nosotros se está refiriendo a que en medio de ellos todavía había personas de los judíos que estuvieron allí presentes. Es más, que es el Espíritu Santo quien lo hizo, no lo alcanzaron. Observa que el verbo dice ahí, como lo hizo sobre nosotros. Es decir, ellos lo recibieron por gracia igual que los gentiles lo recibieron por gracia. Y esto sucedió ¿cuándo? En el comienzo de la iglesia, que sucede ¿cuándo? En Pentecostés. Así que la Biblia nos da esas 5 razones o 5 principios por los que sabemos que la iglesia comenzó en Pentecostés. Así que ahora ya sabemos la respuesta correcta y además sabemos el por qué. 5 razones de por qué sabemos que la iglesia comenzó en Pentecostés, ¿verdad? Ahora, el punto 6.
las analogías de la iglesia. Varias formas en las que la Biblia utiliza una analogía o una metáfora para referirse a la iglesia. En primer lugar, el cuerpo de Cristo. Es la más conocida. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiero darte 4 realidades sobre esta analogía. En primer lugar, Efesios 1, 22 al 23 y Colosenses 1, 18 nos dice que Cristo es la cabeza de su cuerpo, el cual es la iglesia. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y esos versículos son los que lo enseñan. En segundo lugar, 1 Corintios 12, 13, Efesios 2, 16 y Efesios 4, 4. Vamos ahí a Efesios a leerlo. Dice Efesios 2, 16. Y para reconciliar con Dios, y esto es la obra de Cristo, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo, y hace el contraste de lo que antes de Cristo éramos, el nosotros y el vosotros, nosotros los judíos, vosotros los gentiles, estábamos separados, pero dice el versículo 13, pero ahora en Cristo, vosotros y nosotros hemos sido acercados. Y dice el versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos ¿quiénes son? Los judíos y los gentiles. No reconcilió con Dios a los dos en un cuerpo por medio de el sacrificio de la cruz de Cristo, habiendo dado muerte en ella, en la cruz, a la enemistad. Lo que nos separaba, Cristo lo quitó de en medio colgándolo en la cruz. ¿Y de quién nos separaba? ¿De los judíos y de los gentiles? No, de Dios, dice el versículo 16. Nos reconcilió con Dios. Y una vez reconciliado con Dios, estás también reconciliado con los demás, con los gentiles y con los judíos. Por medio de la reconciliación con Dios, ahora Él nos unió de los dos y hizo, ¿qué hizo? Dice ahí, un cuerpo. Y esto es la obra de Cristo en la cruz. Reconciliar a todos los hombres redimidos, lo vuelvo a subrayar, todos los hombres redimidos, no reconcilió a todos los hombres, a todas las naciones. No, esto no es un llamado de la unión de naciones. Esta es la reconciliación de los escogidos de Dios con el Padre, por medio de Cristo, y crear la iglesia, el cuerpo. En tercer lugar, hemos dicho en primer lugar, Cristo es la cabeza. En segundo lugar, no hay distinción, todos hemos sido unidos en un solo cuerpo en Cristo. En tercer lugar, Cristo alimenta a su iglesia como su cuerpo. Cristo alimenta a la iglesia como su cuerpo. Y esto lo podemos ver en Efesios 4, versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Cuando dice edificación del cuerpo de Cristo, no se está refiriendo a la edificación de construcción. Se está refiriendo a la edificación de crecimiento, de madurez. Entonces ahí la palabra edificación tiene el sentido de hacernos crecer, hacernos madurar en el cuerpo. Y es por medio de Cristo que somos alimentados como alimenta Él su cuerpo. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo de Cristo, dice el versículo anterior. Versículo 15, sino hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y observa, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Quién produce el crecimiento? ¿Quién? ¿Qué dice ahí el versículo? De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y sin duda esto es obra de Cristo, pero escucha, cada uno bien ajustado, haciendo lo suyo correcto, provee, participa en el crecimiento.
Cristo no hace crecer a la iglesia sin que tú y yo no participemos. No. Cristo hace crecer a la iglesia participando cada uno de nosotros bien ajustado, cada uno en su sitio. Obsérvalo en el versículo anterior, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, este es el resultado. Somos capacitados. ¿Pero por medio de quién somos capacitados? Míralo en tu Biblia. Te hago una pregunta y está respondida ahí, en el versículo anterior. ¿Por medio de quién somos capacitados para la edificación del cuerpo? Versículo 11. Y Él dio, es Cristo, quien da, provee, a algunos ¿qué? A algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. ¿Qué quiere decir? Que Dios da el crecimiento, pero ¿utiliza a quién? Utiliza a pastores y maestros, para que estos pastores y maestros capaciten a los santos. Y dice el versículo 16, que cada uno que ya está recibiendo de los maestros que Dios ha provisto, ahora cada uno tiene la responsabilidad de estar en su sitio, de estar bien coordinado, bien junto, bien dependiente de la cabeza, bien alimentado de la cabeza, pero también bien responsable de nuestra actividad, acción, cada uno edificándonos, cada miembro adecuadamente funcionando. Lo ve ahí en el versículo 16, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que cada miembro funciona adecuadamente, entonces esto va a proveer crecimiento al cuerpo. Y todo esto provisto por Cristo. Pero cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo y somos alimentados y también somos usados para el alimento. Y en cuarto lugar, la mesa del Señor ilustra la unidad de la iglesia como un cuerpo. Cuando participamos de la mesa del Señor es una ilustración de que todos formamos parte de la unidad de un mismo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Ahí cuando estaba hablando de la bebida, de la copa, del pan, se está refiriendo a la participación de la mesa del Señor. A eso se está refiriendo. La copa y el pan es el momento en el que participamos de la Santa Cena instituida por Cristo. Y no solamente participamos de su muerte en su derramamiento, porque cuando Él murió nosotros hemos muerto con Él. No solamente hemos muerto con Él en el derramamiento, de manera figurada. Nosotros todavía no hemos muerto físicamente, pero cuando Cristo murió en nuestro lugar, esa muerte ha tenido efecto en nosotros cuando hemos sido unidos a Cristo por el Espíritu Santo. Y espiritualmente hemos muerto juntamente con Cristo. Y ya no soy yo quien vivo, sino que vive ¿quién? Cristo vive en mí. Y entonces esta participación de la Santa Cena ilustra que participamos en su cuerpo, en su sacrificio en la cruz, y participamos en su cuerpo, en la unidad que tenemos en la iglesia. Participar de la mesa del Señor ilustra la unidad de la iglesia. La analogía de la iglesia en el Nuevo Testamento se muestra como el cuerpo. Otra analogía que se muestra como la novia. Como una novia podría ser cualquiera, pero Cristo nos trata a nosotros como mi novia, la novia de Cristo. Vamos a ver eso, la novia. Y tenemos 3 puntos aquí. Observa Efesios 5:23. La iglesia es la novia de Cristo. Cuando llegamos aquí a Efesios 5, a partir del capítulo 4 hasta el 6, vemos las implicaciones prácticas que se ven en la vida del creyente. Ya que hemos sido unidos con Cristo, hemos sido escogidos, hemos sido unidos a Él y tenemos el poder que obró en Cristo y ahora obra en nosotros, capítulo 4 al 6, cómo debe verse la vida de un creyente.
se va a ver de esta forma. Y muchos ejemplos se muestran, y uno de ellos es cómo los creyentes varones tratan a sus mujeres y cómo las creyentes mujeres van a tratar a sus maridos. Y ahí trae esta analogía. El matrimonio tiene su analogía en la relación con Cristo. Y escucha, no utiliza Cristo la analogía para hablar de su relación con la iglesia. No utiliza Cristo la analogía del matrimonio para hablar de su relación con la iglesia. Utiliza su relación con la iglesia para mostrar la analogía que hay en el matrimonio, que no es lo mismo. Y lo explico y lo repito de nuevo. No es lo mismo que Cristo toma el matrimonio y lo toma como una ilustración para decir cómo es su relación con la iglesia. No, el matrimonio no fue antes y el matrimonio no es más importante. Y él aprovecha para ilustrar su relación con nosotros. Al contrario, la relación que Cristo tiene con la iglesia para decirnos cuál es la relación que tenemos en el matrimonio. Y esto es mucho más importante. Cuando estamos en una relación matrimonial y entendemos que estamos en una relación pensada del mismo modo como Cristo se relaciona con la iglesia, y así debemos mostrar nuestra relación en el matrimonio, entonces empezamos a tener una conciencia diferente de cómo debemos amar a nuestra esposa, cómo debemos someternos a nuestros maridos y cuidarnos y glorificar a Dios de esta forma. Y observa lo que dice ahí, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces, aquí está tomando esta comparación del matrimonio como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Entonces, no toma su relación y la compara con cómo el hombre es cabeza de la mujer. No. Dice, el hombre es cabeza de la mujer, así como el modelo supremo está en Cristo como cabeza de la iglesia. Y ahora utiliza esta misma idea para reflejar la magnitud del amor de Cristo por su iglesia, y así debe ser el reflejo del amor del marido por su esposa. Obsérvalo, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así que el amor de Cristo es nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo a seguir. Cristo no ama a la iglesia como tú amas a tu esposa. Por eso es diferente. Si Cristo amara a la iglesia como yo amo a mi esposa, entonces el amor de Cristo deja mucho que desear. Mi amor es imperfecto. Yo soy todavía egoísta. Y todavía me amo a mí más que debería amar a mi esposa en muchos aspectos de mi vida. Pero lo que Cristo está diciendo es que como Él ha amado a su iglesia, ¿y cómo es que amó a su iglesia? Dice el versículo 25, se dio a sí mismo por ella, se puso en disposición a sacrificio por ella. Así es como nosotros debemos amar a nuestra esposa. Pero observa que continúa diciendo, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y yo te pregunto, ¿Cristo te amó a ti porque tú eras santo e inmaculado? ¿Cristo amó a la iglesia por lo que se merecía o Cristo amó a la iglesia a pesar de su impureza, de su mancha, de su falta? Y esta es la semejanza. Así debes amar a tu esposa. Amar a tu esposa por lo que te da o a pesar de lo que ella pueda tener en fallo y en pecado. Y Cristo es aquí colocado no solamente como el modelo, sino que Pablo parece que se olvida de que está hablando de los maridos y las mujeres y se queda embelesado en el amor que Cristo tiene por nosotros y nos habla como si nosotros fuéramos, ¿quién? Una novia que Él está preparando para presentársela a sí mismo. Aquí terminamos con el tema de la novia, porque no solamente vemos que hay una analogía,
Y no solamente vemos que hay un modelo supremo de amor, sino que vemos que esto debe afectar nuestra vida. Debe afectar la forma en que vivimos. No solamente, por supuesto, fundamentalmente en el contexto en el que estamos. Como marido debemos amar a nuestra esposa, sino cómo vivimos esperando nuestro encuentro con nuestro esposo. En aquella época, el esposo y la esposa no tenían un noviazgo como hoy día o culturalmente puede verse hoy día. Ellos tenían una relación en la que había distancia, no había intimidad entre ellos. Había un esperar al momento de la unión. Había un momento en el que se entregaría el uno al otro. Un encuentro para llevar a la práctica de manera completa la unidad, la unión. Y esta es, en tercer lugar, la forma en la que la analogía de la Iglesia nos muestra que la Iglesia debe esperar el retorno de Cristo para casarnos con Él. A lo mejor no es un lenguaje que estamos acostumbrados, casarnos con Cristo, pero así la Biblia lo utiliza, para desposarnos con Él. Ese es su propósito, que un día Él va a volver y va a acoger a la Iglesia y se va a unir con nosotros de un modo inseparable. Nunca más estaremos sin Él. Y yo te pregunto, ¿vivimos con esta esperanza? ¿Anhelamos nuestro encuentro con nuestro amado? ¿O vivimos como no nos importara que nuestro amado esté lejos o esté por llegar y unirnos con Él? Observa Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. El original dice, creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque sería mentira, ¿verdad? Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Pero en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y esto es verdad. Os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, dice vengo en el original, no dice en el futuro. En el original dice vengo, en cualquier momento. Se refiere al rapto. Vengo en cualquier momento, otra vez, y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y esto se refiere al rapto, al momento en el que seremos unidos con Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ese es el momento en el que Pablo escribe a los tesalonicenses para animarlos en la esperanza futura, para poner los ojos de los tesalonicenses en la esperanza de nuestro encuentro con Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Siempre. Apocalipsis 19, y con esto terminamos. ¿En qué expectativa estamos viviendo? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza, nuestra realidad? En nuestro encuentro con Cristo, porque somos su novia. Él nos está preparando. ¿Te estás preparando para su encuentro? ¿Estás mirándote al espejo de su palabra para ser limpiado? Apocalipsis 19, dice el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. ¿Estás preparado? Mira, versículo 8. A ella, a su esposa, se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Él nos ha preparado. Nos ha dado las obras justas para que andemos en ellas. Él nos tiene preparado ese ropaje de justicia con el cual estaremos preparados para las bodas. Y dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados
a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hacemos un paréntesis. La boda del Cordero con la iglesia tiene unos invitados, ¿verdad? Dice el versículo 19, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas. Esto se refiere a todos los redimidos que no forman parte de la iglesia. Todos los que son creyentes, pero no forman parte de la iglesia. Los del Antiguo Testamento o los que serán creyentes en la tribulación. Todos esos son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Pero la iglesia, tú y yo, que hemos sido unidos a Cristo por el Espíritu Santo, estamos siendo edificados y santificados en Él. Somos su esposa. Y un día llegará esa boda. Y tú y yo estamos en el momento en el que nos estamos preparando para vivir como a Dios le agrada, para llegar a ese día en el que seamos raptados, ya sea que muramos, seamos resucitados o vivamos y estemos transformados para estar presentes delante de Cristo como nuestro esposo. Vamos ahora. Gloria a ti, Señor, te damos por tu palabra, por tu sabiduría, por lo profundo e inmenso de tus planes, de tu conocimiento, de tu verdad, Señor. Hay tanto que no alcanzamos a comprender y entender, Señor, pero lo que sí hemos podido meditar en esta tarde, Señor, es saber la realidad de que tú edificas tu iglesia, que tú has utilizado tu iglesia en este tiempo para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y Señor, que formamos parte de tu cuerpo, que somos unidos en un mismo cuerpo, donde todos formamos parte igual, con las mismas bendiciones, Señor, con la misma gracia que hemos recibido, pero también con la misma responsabilidad de saber, Señor, que estamos implicados, Señor, en tu obra de santificación en nuestras vidas. Señor, que somos responsables de cómo nos dejamos limpiar, purificar, lavar, de cómo nos sometemos a ti como nuestra cabeza, nuestra autoridad, nuestro Señor y Salvador. Perdona nuestros pecados, Señor, que confesamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, Señor, y deseando cada día, Señor, encontrarnos contigo en ese día que no sabemos cuándo, pero en cualquier momento puede suceder. Señor, trae salvación a aquellos que creen, Señor, que la salvación se hereda por la familia, o que la salvación es cosas de adultos, o que la salvación es cosas de inteligentes. Señor, te pedimos que tú traigas salvación a aquellos que están muertos en sus pecados, en sus delitos, que merecen la ira justa que tú traes sobre ellos por su pecado, que solo por medio de Cristo pueden ser reconciliados. Señor, también te alabamos, Padre, por habernos hecho parte de tu cuerpo, de tu iglesia. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.